¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con la información que entregas al llenar un formulario, al hacer una compra en línea o al postularte para algún trabajo? Detrás de todo eso hay derechos, obligaciones y sobre todo una ley que ya está vigente en el Ecuador para proteger tus datos personales. Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velástegui, abogado, experto en materia tributaria, y hoy nos acompaña un experto en datos personales. Un problema que tiene que ser tocado y que evidentemente tiene que ser conocido por cada uno de ustedes. Con nosotros el día de hoy se encuentra el abogado Nicolás López Laspina, quien es experto en materia de protección de datos porque tiene una maestría conseguida en la Universidad de La Rioja respecto de este tema tan interesante y tan pertinente para la actualidad en la que nos encontramos. Bienvenido, mi querido Nicolás. Para nosotros es un gusto tenerte en B de Verídico y tocar este tipo de temas que son poco estudiados, poco analizados o que son de reciente data. Entonces, sobre ese tema conversaremos el día de hoy con Nicolás. Nicolás, bienvenido a B de Verídico. Muchas gracias, doctor, por la invitación, por la oportunidad para hablar de este tema que es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que no tiene mucha data la protección de datos en el país aplicándose con una ley en específico. Con ese mismo entender, Nicolás, ¿qué podemos entender por datos personales? Porque a veces hay ciertas confusiones en el hecho de que dato personal solamente es mi nombre, dato personal solamente es donde vivo, dato personal es cuál es mi gusto o cuál es mi preferencia, pero no creo que eso conlleve un tema de datos personales. Más bien, ¿qué es lo que deberíamos de entender por datos personales? Los datos personales es aquella información que permite identificar directa o indirectamente a una persona natural. Entonces, efectivamente, existen categorías de datos personales. Se puede dividir en datos generales y datos sensibles, siendo los datos generales, como usted dijo, nombre, cédula, dirección, correo electrónico, también, y la voz también puede ser otro dato personal, y datos sensibles como historias clínicas, datos biométricos, que es importante también tener una diferenciación para poder tratar los datos en los diferentes ámbitos en los que se vayan a tratar. Sabiendo que tú eres director jurídico de patrocinio en Velázquez y Abogados, también, ¿cuál es entonces la experiencia y cuál es el contenido o el manejo adecuado de la información, por ejemplo, de los clientes? Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de datos porque las personas entregan sus datos sin saber muchas veces que existen bases legitimadoras para tratar los datos, sobre todo también quién va a tratar los datos, qué finalidad se le va a tratar. Entonces, aquí en Velázquez y Abogados lo que nosotros hacemos es mantener un registro de los datos personales, informarles quién va a tratar los datos, cuál va a ser la finalidad, hasta qué periodo se va a tratar los datos. Entonces, desde la práctica aquí mismo en la firma ponemos en marcha y aplicamos la normativa en protección de datos. ¿Por qué deberíamos entonces preocuparnos por el manejo de nuestros datos públicos o Eh, personales, perdón? los datos personales son muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado el momento en el que compartimos nuestros datos en sorteos, aplicamos a trabajos, porque hace no mucho, en el año 2019, hubo aquí en el país una filtración masiva de datos. Se filtró los datos de aproximadamente 20 millones de ecuatorianos entre personas fallecidas, niños, adolescentes, personas adultas, y fue un problema terrible porque no se sabe cuál va a ser la finalidad de esos datos. Pueden ser utilizados para campañas publicitarias sin tener la autorización de la persona, del titular de los datos. Pueden ser también utilizadas para cometer fraudes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los datos, con los datos que nosotros proporcionamos, con las fichas que nosotros llenamos en internet, porque a la final los datos son valiosos ahora en este mundo, en esta era digital. ¿Qué pasa si es que estás navegando en el internet y te sale un formulario y por un tema de desconocimiento simplemente ingresas tus datos? Esas personas que tienen tus datos en el internet tienen autorización para utilizarlos cuando tú llenaste el formulario. Las personas siempre tienen que revisar los términos y condiciones, la privacidad, porque en estos documentos que muchas veces son extensos, pero que son necesarios leer,
está la legitimación de los datos, la base legitimadora de cómo van a tratar, y muchas veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, minuciosos cuando llenamos estos datos porque no sabemos si es que se van a cumplir con las bases legitimadoras, si es que está correctamente determinada la base legitimadora, quién va a tratar los datos personales, qué datos estamos proporcionando y para qué fines estamos proporcionando. ¿Qué puede pasar si no protegemos nuestros datos personales? Puede haber una vulneración a los derechos personales de las personas, a la privacidad de las personas. Es importante siempre manejar con mucho cuidado porque, como le comentaba, esta fuga masiva que hubo de datos, esta brecha de seguridad que hubo, implicó que 20 millones de ecuatorianos, entre personas fallecidas y niños y adultos, no tengan el control de sus datos ni tampoco sepan a dónde van a parar esos datos. Pueden ser utilizados para suplantar la identidad, pueden ser utilizados, como le comenté, para campañas publicitarias masivas, que es lo que nos suele pasar a veces con las operadoras que nos llaman sin nosotros saber. ¿Y qué hacer ante eso? Claro, lo que nosotros tenemos que hacer ante eso es primero comunicarnos con la persona que está tratando los datos, decirle que nosotros no prestamos nuestro consentimiento, preguntarle de dónde sacaron esos datos y ver si es que existe la posibilidad de ejercer nuestros derechos de rectificación, de eliminación, de oposición al tratamiento, y en caso de que no haya una respuesta favorable, acudir a la Superintendencia de Protección de Datos, que igual es una entidad que recién fue constituida como tal en el país. ¿Qué pasa con esas llamadas recurrentes de algunas operadoras telefónicas que te llaman a ofrecer sus servicios cuando tú no quieres recibir esas llamadas, cuando tú estás trabajando, estás ocupado, estás en alguna emergencia, más sin embargo te llaman con insistencia para que contestes y contestan y te presionan inclusive para tratar de persuadirte que cambies de operadora telefónica, por ejemplo? Sí, es terrible. A mí sí me ha pasado varias veces y lo que yo incluso estoy fomentando en la familia es que cuando nosotros nos llaman estas operadoras y nosotros no hemos brindado nuestro consentimiento para que sean tratados estos datos, porque también pueden ser datos que obtuvieron de formas ilegales, de formas no contempladas en la norma, que no tengan una base legitimadora para tratar. Lo que se recomendaría hacer es primero decirle, preguntarle cómo consiguieron los datos para determinar si es que efectivamente fuimos nosotros quienes proporcionamos en algún formulario, en alguna campaña publicitaria, y en caso de identificar que no haya sido así, que no hemos proporcionado nosotros los datos personales, solicitarles que eliminen de la base de datos nuestros datos. Ellos tienen la obligación de hacer eso para que no nos vuelvan a molestar. ¿Qué pasa si es que persisten en las llamadas cuando no tienen tu autorización? Si es que persisten en las llamadas, ya es momento de acudir a la Superintendencia de Protección de Datos, ponerles una queja e informar que están siendo tratados los datos sin ninguna base legitimadora que faculte a esas personas llamarnos, utilizar nuestro nombre, nuestro número de celular, nuestra cédula. Entonces tenemos que acudir a la autoridad de control. De acuerdo. ¿Y desde cuándo entra en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos y qué es lo que específicamente busca proteger esta ley? La Ley Orgánica de Protección de Datos fue registrada en el 2021. Sin embargo, está contemplada ya el derecho de protección de datos desde el 2008 en la Constitución, en el artículo 66, numeral 19. Pero recién en el 2021 se promulga la ley y el régimen sancionador empieza a ser aplicado desde el 2023. Entonces la ley no tiene mucho tiempo de vigencia, pero dar ya estos pasos para poder aplicar, para tener una ley en específico, es muy importante porque protege nuestros datos. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has podido advertir respecto del tratamiento que le dan a los datos personales de las empresas privadas, por ejemplo? Bueno, como la Ley Orgánica de Protección de Datos no es muy nueva aquí en el país y tampoco no existe una cultura de protección de datos donde las personas entiendan y sepan que los datos tienen que ser protegidos, tienen que ser bien tratados. He visto mucho que las empresas no cumplen con los estándares de seguridad, con las disposiciones normativas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, no cuentan con registros de actividad de tratamiento, que es un documento muy importante para nosotros tener claro el panorama respecto al titular de los datos, qué tipo de datos van a ser tratados, es decir, la categoría,
quién va a ser el responsable, si es que van a existir encargados. Entonces, yo he visto que las empresas recién a partir de que comienza a estar vigente el régimen sancionador, están buscando la oportunidad de encontrar alguna firma, algún experto que les pueda guiar y asesorar en la protección de datos, porque como le digo, Doc, es terrible, no utilizan los datos de manera correcta, la forma en la que tratan los datos muchas veces no cuentan con bases legitimadoras, guardan los datos sin ningún tipo de seguridad en nubes, en memory flash, en distintos tipos de almacenamientos, Como quiera. entonces como quieran. Y es importante cumplir con la norma para que los derechos y libertades de los ciudadanos estén protegidos. ¿Podría algún rato abusarse de la norma para poder ocultar ciertos elementos que no son adecuados a través de actos públicos o actos administrativos? ¿A qué me refiero? Hay muchas instituciones del sector público que pretenden, en base al respeto de la ley orgánica de datos personales, pretenden generar sistema de anónimos o anonimizar cada uno de los nombres que comprende la expedición de un acto administrativo, pero tachan absolutamente todo el acto administrativo y dicen, esto lo hago en base a la protección de datos. O sea, tomen en consideración eso. Y puede hacerse eso. O sea, puede soslayarse el derecho a la defensa, puede soslayarse el hecho de que tengas la oportunidad de conocer los elementos sobre los cuales está siendo objeto de la expedición de un acto administrativo. ¿Puede pasar eso? ¿O No, sería adecuado? bajo ningún punto de vista considero que lamentablemente como no existe esta cultura de protección de datos, las personas piensan que primero no tienen identificados cuáles son los datos que están tratando y muchas veces piensan que existen ciertos datos que no tienen que no son considerados como datos personales, pero que efectivamente son datos personales o al revés, datos que no son personales y ellos se identifican como datos personales, pero bajo ningún punto de vista se puede sobreentender la norma desde esa perspectiva. Es decir, si una institución pública emite un informe donde hay 20 servidores, las partes esenciales donde se expliquen los derechos, la normativa, eso no se puede, La parte emotiva. la parte emotiva no se puede pseudonimizar, anonimizar. Lo que se debe hacer es, si es que existen 20 servidores y un servidor pide esa información, de los otros 19 servidores se tiene que utilizar el mecanismo adecuado para que no pueda ser identificado el dato personal, pero únicamente el dato personal. O sea, el nombre. El nombre, la cédula, el correo, el número de celular, la dirección electrónica, dirección domiciliaria. O sea, podría haber un mal manejo por parte de las instituciones del sector público, inclusive de la empresa privada, tomando en consideración de que en un supuesto cumplimiento de la ley orgánica de datos personales puedan más bien hacer un mal uso y un abuso respecto de la norma, cuando eso también tiene que ser sancionado, ¿no? Claro, sí, El tiene que ser exceso. sancionado el exceso y igual la norma no es absoluta. No quiere decir que porque tenemos una ley orgánica de protección de datos los derechos son absolutos. Siempre van a haber limitaciones que impliquen que ciertos datos deban ser tratados por obligaciones legales, por diferentes aspectos. Entonces, lo que siempre hay que entender es que si bien los derechos tienen que ser ejercidos, tienen que ser permitidos, no son absolutos tampoco. Tal cual. ¿Qué derechos entonces tendrían los ciudadanos o las personas respecto de sus datos personales y qué obligaciones tendrían las instituciones públicas y las empresas privadas respecto de esto? Y bueno, entre algunos derechos que están contemplados en la normativa son los de rectificación, por ejemplo, cuando algún dato está mal, es incorrecto o no es certero. También el de oposición para que las personas puedan oponerse siempre y cuando exista alguna razón contemplada en la norma para el tratamiento. El de eliminación para que los datos no sean tratados. El de acceso para poder acceder a los datos, para poder ver qué datos están siendo tratados y algunos otros. Y las empresas públicas, las empresas privadas y las instituciones públicas
tienen la obligación de cumplir la normativa, de permitir el ejercicio de los derechos, de tener un responsable de tratamiento que sea la persona específica que le dé algún fin al tratamiento, es decir, que él establezca para qué va a ser tratado, que el tratamiento de datos se dé en base a una base legitimadora, que exista un debido encargo a través de un contrato de encargo para que si es que el responsable tiene a una persona que le va a apoyar con el tratamiento de datos, exista un encargo correctamente establecido. ¿Qué tipo de sanciones o a qué sanciones estarían abocadas las instituciones públicas o las empresas privadas si harían mal uso de tus datos públicos o personales, perdón? Y bueno, las sanciones están contempladas en la Ley Orgánica de Protección de Datos y existen sanciones leves y graves. Las sanciones leves tienen para los servidores públicos que traten los datos de manera contraria a la normativa, existe una sanción de 1 a 10 salarios básicos unificados. Y para las empresas en este tipo de sanciones del 0,1 al 0,7 de multa sobre el volumen de negocio del ejercicio económico anterior al de la sanción. Y en caso de las otras multas, para los servidores públicos sería de 10 a 20 salarios básicos unificados y para las empresas del 0,7 al 1% del volumen de negocio respecto del ejercicio económico anterior. Son sanciones que desde mi punto de vista no son muy fuertes, pero que ya buscan el cumplimiento de la normativa, no es Y como frenar los y atropellos. frenar los atropellos. No es como en países como España, como la Unión Europea, donde las sanciones son eminentemente considerables, pero estamos yendo en un buen camino para poder cumplir con los derechos, las obligaciones y la normativa. Y mi querido Nicolás, ¿cómo entonces yo debería hacer para denunciar si veo que se está haciendo un mal uso de mi dato personal? ¿Qué debería hacer? Acudir a la superintendencia de datos si es que no existe una respuesta oportuna por parte de la empresa o de la institución que esté tratando los datos y poner en conocimiento de la superintendencia justamente que se está dando un uso ilegítimo de los datos personales. Hay que siempre tener en cuenta que los datos deben ser protegidos porque en esta era digital tenemos ya la capacidad de tener en nuestro poder cualquier tipo de dato de cualquier tipo de persona y esto conlleva un riesgo considerable para las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las famosas empresas de cobranzas? Te llama todo el mundo cuando una persona, sabiendo la situación económica en la que nos encontramos y que un gran porcentaje de ciudadanos bueno, en Ecuador, en América Latina, tienen inconvenientes respecto de sus responsabilidades crediticias. Le empieza a llamar, pero la empresa A hasta la Z para decirle que tiene obligaciones pendientes de pago. ¿Qué deben hacer estas personas cuando son objeto de las llamadas recurrentes respecto de agencias o empresas de cobranza? Lo que se tiene que hacer es, en este caso y en todos los casos, comunicarse con el responsable del tratamiento para verificar qué tipo de base legitimadora tiene, es decir, entender qué base legal le está permitiendo a él tratar los datos, sea el interés legítimo, sea por una obligación contractual, sea por la misma autorización del titular, determinar cuál es la base legitimadora para nosotros poder saber qué hacer respecto a esa base legitimadora. ¿No podría denunciar inmediatamente el momento que tenga recurrencia de llamadas telefónicas de este tipo de hechos? Primero, yo creo que sería más conveniente revisar, analizar solicitar cuál es la base legitimadora, quién es el responsable, verificar que se esté cumpliendo con los datos personales, asesorarse con un experto en protección de datos para posteriormente identificar si existe algún elemento que no cuadre muy bien y ahí sí acudir ya a la denuncia en la superintendencia. O sea, lo adecuado es tener en cuenta y guardar las cautelas necesarias el momento que yo suministro mis datos y a quién estoy autorizando para que lo Exacto, haga. sí. Más sin embargo, también esto es un círculo bastante complejo dentro del contexto de la protección de datos, porque cuando entras de instituciones públicas o a ventanas de determinadas instituciones del sector público, quieres acceder a un servicio público y lo primero que te hacen es dentro de la ventanita para que puedas seguir utilizando la plataforma de determinada institución pública, te dicen, primero acepte que
que está usted de acuerdo con que nosotros manejemos sus datos personales. Entonces pone sí y obviamente hasta ahí llegó el tema de la autorización y evidentemente quedas expuesto ante la institución pública. Ujú. ¿Eso es adecuado? ¿No debería yo como ciudadano tener conocimiento al menos de cada uno de los datos que va a manejar esta institución respecto de mis datos personales? Sí, ¿O puedo con un simple clic autorizarle a todo? es una forma de conseguir el consentimiento de las personas, pero el consentimiento tiene que reunir ciertos requisitos para poder ser considerado como una base legitimadora del tratamiento. Pero evidentemente lo correcto sería tener un panorama más claro en el que la institución pública no solo tenga un recuadro para poder aceptar el uso del tratamiento de datos, otorgar los datos, sino también tener más información. Como le comento, siempre es importante saber quién va a tratar nuestros datos, qué datos van a ser tratados, porque no pueden tratar todos nuestros datos. Van a ser ciertos datos los datos que van a poder ellos tratar porque tienen que ser determinados para fines en específico. ¿Y cómo haces entonces en redes sociales, como cuando compras en línea? No te olvides que ahora estamos en un mundo automatizado, ¿no? Un mundo globalizado. Y nosotros estamos cada vez en un sitio de confort en donde todo es de compra en línea. Quiero adquirir alimentos, compra en línea. Quiero adquirir compra para la despensa, compra en línea. Quiero adquirir vestimenta, compra en línea. Y aparte de eso, si no estás en redes sociales, eres un analfabeto tecnológico que evidentemente no estás dentro de la vanguardia de lo que obedece a nuestra realidad digital. Ujú. Entonces, ¿cómo haces para proteger justamente tus datos en ese tipo de eventos? Proporcionando únicamente los datos necesarios, ni más ni menos de lo que se puede proporcionar y siempre tener una cautela respecto a el uso de contraseñas en específico, no usar una contraseña para todas las aplicaciones, para todas las redes sociales, utilizar diferentes aplicaciones, intentar usar métodos de doble seguridad, pero eso es lo que hay que hacer en este mundo digital, tener mucha cautela de lo que se está compartiendo y también resguardar mucho los datos a través de contraseñas con una seguridad bastante alta. De acuerdo. Y en este caso también, ¿cómo a través de la ley de protección de datos o de la protección de tus datos personales puede generar una empresa confianza con el ciudadano o viceversa? Bueno, aplicando la normativa, hay que leer bien la normativa, hay que leer bien el reglamento, también hay que leer y enterarse de las publicaciones de la Superintendencia de Protección de Datos, las resoluciones. Lo que tienen que hacer las empresas es ubicar y conseguir un patrocinio, una asesoría respecto de protección de datos adecuado, porque las empresas, mientras más protejan los derechos de las personas, la privacidad, van a tener mucha mejor reputación, porque no queda muy mal cuando uno entrega sus datos confiando y esa empresa no aplica la norma y se generan riesgos para los derechos y libertades de las personas. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas son analizar bien qué datos van a tratar, qué fines se les va a dar a los datos, para qué van a tratar los datos, quién va a tratar los datos, si van a ser comunicados al exterior, tener la suficiente seguridad para que esa comunicación se dé bajo los estándares de la Ley Orgánica de Protección de Datos y aplicar la norma. La norma es clara, solo hay que conseguir un experto en protección de datos que nos permita a nosotros aplicar de manera correcta la norma. Y si hablamos de la ley o de la norma como tal que regula la protección de tus datos, ¿cuáles son los beneficios que tienen los ciudadanos al tener esta norma? La seguridad de que los derechos van a ser garantizados, la seguridad de que van a poder ejercer sus derechos frente a los tratamientos ilegítimos, la garantía de que las personas van a saber qué datos están tratando, quién está tratando y la seguridad que va a brindar las empresas al tratar los datos de manera correcta. ¿Qué es lo que podrías recomendarnos, mi querido Nicolás, sabiendo que tú eres un experto en protección de datos personales? Qué nos podrías recomendar a los ciudadanos como para que tengamos la certeza de que nuestra información va a ser utilizada de adecuada manera?
Asegurarse de que de que están proporcionando únicamente los datos necesarios para el fin para el cual se está otorgando el permiso o para el cual se está otorgando los datos personales. Tener siempre mucha cautela con las cosas que se están compartiendo, con los sorteos en los que se están participando, leer las letras chiquitas de los sorteos, de las páginas también, porque a través de estos mecanismos nosotros vamos a estar informados sobre cómo nuestros datos van a ser tratados, quién va a tratar, porque ese es el punto esencial, tener conocimiento, y el conocimiento nos va a permitir a nosotros saber qué hacer, cómo hacer y a quién acudir también. ¿Puedo oponerme a suministrar información en la gestión de un trámite público? Es complicado porque deberíamos determinar qué tipo de trámite es y sobre todo si es que los datos van a ser necesarios para poder realizar ese tipo de trámites. Por ejemplo, si es que yo voy a sacar, no sé, un informe donde están contemplados mis datos en talento humano en alguna institución, ahí van a haber ciertos datos que tienen que ser utilizados por la institución. El número de teléfono, la dirección domiciliaria, la cédula, pero van a existir datos que quizás no tengan que estar contemplados ahí. Y cuando nosotros verificamos que ese tipo de datos no cumplen la finalidad para la cual están tratando los datos, tenemos el derecho de oponernos a ese tipo de tratamiento o también de solicitar la eliminación de esos datos que están contemplados ahí, cuando no cumplen con el objetivo para el cual fueron recabados. ¿Cuál podría ser un mensaje para la empresa privada respecto del hecho de que tienen o deben tener manuales de protección de datos personales? Aplicar la norma y sobre todo garantizar que los derechos de las personas, de los ciudadanos, que los datos van a ser tratados de manera correcta. Yo creo que el mensaje para las empresas privadas es asegurarse que el tratamiento de datos se desarrolle en virtud de la normativa, que cumplan con registros de actividad de tratamiento, que cumplan con los protocolos de seguridad, que determinen específicamente quiénes van a ser los responsables, que se designe un delegado, que se cumpla con la norma, porque esto va a generar confianza en las personas y no hay nada mejor que generar confianza en la ciudadanía para que puedan acudir a las empresas y que las empresas puedan brindar sus servicios asegurando los datos de las personas. Muchísimas gracias, mi querido Nicolás. Siempre es un gusto poder conversar contigo y aparte de eso, de un tema tan complejo pero eminentemente necesario, sabiendo que tú eres un experto dentro de esta materia. Te comprometemos a que en un nuevo episodio de BD Verídico nos acompañes para poder seguir tratando estos temas tan interesantes y te comprometemos para aquello. Esto ha sido BD Verídico y obviamente debemos tener cuidado con la protección de nuestros datos personales y evidentemente en otro episodio de BD Verídico lo volveremos a tratar con el experto, con Nicolás López Laspina. Muchas gracias.